La noche se cerró sobre la sierra como una tapa de cobre. El viento traía olor a pino, tierra mojada y algo más antiguo. Un dulzor metálico que se pegaba a la lengua. Estás en un filo de roca donde la tierra cae en quebradas que ninguna carreta ha hollado. Y abajo, en la negrura, las luces de un pueblo parecen luciérnagas atrapadas en la palma de una mano. Alguien en la lejanía hace sonar una campana funeraria, un golpe lento que retumba en el pecho y en los huesos. Allí, en esa linde entre cielo y abismo, la historia reclama su primer cobrador. Una caja de madera, un cofre de latón, una veta de plata, lo que esté debajo del musgo y las raíces, puede devolver la fortuna o arrancar la vida. Esta es la historia de la Sierra Madre y de sus tesoros, que no solo se enterraron bajo rocas y barro, sino bajo juramentos, sangre y miedos. No hablemos de maldiciones como si fueran polvo de cuento. Hablo de una palabra que se tejió con la misma urdimbre que la violencia: la codicia. La cordillera fue depósito de riquezas arrebatadas al tiempo y a la ley. Fue testigo de saqueos, de emboscadas en la niebla, de hombres que prometieron al cielo o al diablo que guardarían el secreto. Y cuando la muerte reclamó a esos hombres, el secreto se quedó ahí, creciendo en leyenda. Para entender por qué el oro y la plata traen consigo un olor a muerte, hay que mirar al pasado, a los convoyes de la corona española que arrastraban lingotes y cajas de monedas desde las minas al puerto, a las villas y haciendas donde las riquezas se concentraban, a las bandas de forajidos que conocían cada sendero y cada sombra. Durante siglos, la Sierra Madre no solo fue barrera natural, sino banca clandestina. Hombres que habían vivido la guerra, que habían saqueado por necesidad o por ambición, ocultaron su botín en cuevas, en pozos, en huecos de roble. Antes de cubrir el cofre, pronunciaban un juramento, una oración a la Virgen, una invocación al diablo o una maldición sellada con sangre, convencidos de que la riqueza mala vida debía recibir guardián sobrenatural para evitar que el destino se la llevara de nuevo. Esos juramentos contienen el alma de la leyenda. No eran fórmulas uniformes, sino remedios improvisados. Una vela quemada, una oración susurrada al oído de la tierra, el sacrificio de un compañero traicionado. En la tradición popular, esas acciones no eran solo superstición, eran una forma de poner nombre a la culpabilidad. Si robabas, si matabas, sabías que llevabas algo más que metal en el bolsillo. Llevabas la culpa, y la gente de la sierra no cree en la impunidad de la culpa. A lo largo de 3 siglos, distintas manos han enterrado tesoros en la sierra. Algunos pertenecían a los religiosos, otros a militares y bandoleros, otros a comandantes revolucionarios que no confiaban en la fidelidad de sus tropas. Cada grupo dejó su marca. La devota reticencia de los jesuitas, la brutal pragmática de los bandoleros, la violencia desesperada de los revolucionarios. Y cada marca contribuyó a un hilo común. El oro manchado de violencia no da paz a quien lo posee. Piensa ahora en Tayopa, un nombre que se pronuncia como si trajera eco de túneles. Durante el siglo XVII, las órdenes religiosas, los jesuitas en particular, se impulsaron hacia el interior para fundar misiones y explotar minas. Las crónicas apuntan a canteras ricas en plata, trabajadas con mano dura por indígenas tributarios y supervisadas por religiosos extranjeros que administraban saberes y pecado en la misma cucharada. Cuando en 1767 la corona expulsó a los jesuitas, muchos archivos, mapas y accesos quedaron en manos de quienes sabían cómo transformar una veta en riqueza inmediata. La versión más persistente dice que los jesuitas cerraron la boca de la mina y escondieron lo que no pudieron llevar. Dicen que dejaron una maldición, que quien tomara aquello sin pagar su deuda de sangre sería perseguido, por sombras que se arrastran, por las paredes de la mina y por enfermedades, que no aparecen en los libros del médico. Pero Tayopa es solo un vértice de una red mayor. Hubo trenes que se descarrilaron en cañones, haciendas saqueadas en noches de luna, comandantes que enterraron su cofre de guerra esperando regresar tras la próxima escaramuza. En 1916, cuando Pancho Villa cruzó la frontera hacia Columbus y se llevó hombres y bienes, el relato del tren de oro nació entre humo de pólvora y reboque corrido. Después,
Con las persecuciones de Pershing y la confusión de la guerra, el tren se convirtió en leyenda. ¿Se descarriló? ¿Se saqueó? Se enterró y olvidó. Cada variante añade dolor y misterio. Y cada herida abierta por la guerra se convierte en una nueva cosecha de historias, alrededor de un cofre perdido. Pero la sierra no regala sus cuentos sin costo. Los relatos que llegarán después, el minero gritándole a la cantina su hallazgo, el señor de la ciudad que vuelve con mapas gastados, el labriego que encuentra una caja al arar, comparten una geometría trágica. El descubrimiento promete transformación inmediata y en su lugar trae desmembramiento social, enfermedad inexplicable o muerte silenciosa. La maldición, en esos relatos, actúa como lente. Revela los hilos que unen la codicia personal con la violencia histórica. No importa si el veredicto final es sobrenatural o natural. Lo que importa es que la fortuna mal ganada tiñe la vida con un color que llama a depredadores y a lamentos. En esta narración alternarán voces, la de los cronistas que registraron convoyes y expulsiones, la de los campesinos que cuentan al calor de una lumbre, la del bandido que firma con un disparo y la del buscador moderno, equipado con detectores y una fe en el mapa que desafía las advertencias. Cada voz añadirá una pieza al mosaico, hasta que el oro deje de verse como metal y empiece a brillar como memoria. La memoria de quien tomó, a quien se le negó, quien murió para que una moneda cambiara de bolsillo. Al final de este primer tramo, la pregunta que nos guía no es solo si las riquezas existen, es por qué seguimos buscándolas. ¿Es la codicia lo que nos guía o la esperanza de reparar una injusticia pasada? ¿Buscamos oro? ¿O buscamos una historia que haga sentido de la violencia? Y si encontramos ese cofre, ¿a quién pertenece de verdad? Aquí empieza la ruta, con botas en el polvo, con mapas que se doblan en secreto, con juramentos que no se pueden deshacer, y con la sierra escuchando, paciente, la tos de hombres que creen dominar lo que enterraron. La sierra respira con un ritmo propio. Amaneceres que queman la niebla, tardes donde la luz se quiebra en facetas de roca, noches en las que los grillos parecen escribir nombres en el aire. La Sierra Madre no es una sola cadena, sino una costura de montañas largas como una cicatriz, con crestas que separan valles profundos y ríos que bajan con furia hacia el Golfo y el Pacífico. Hay tramos donde los pinos se amontonan y huelen a resina, otros donde espinos y matorrales obligan a caminar en zigzag. Zonas altas que en invierno blanquean la cumbre y zonas bajas que se calientan hasta volverse un horno de polvo. Esa variedad es parte del misterio. Un paisaje cambiante obliga al visitante a reinventarse con cada jornada. Lo vuelve dependiente de mapas que mienten y de guías que guardan sonrisas. Los caminos que atraviesan la sierra no son líneas rectas en un papel, sino registros de sangre y memoria. En el siglo XVIII, las rutas de los convoyes cruzaban pasos montañosos determinados por la geografía y por la presencia de fuentes de agua. Los arrieros y carreteros conocían pozos, saltos rocosos y piedras que hacen que una carreta se encharque de muerte en una mala hora. Donde la pendiente estrecha, los bandidos tendían emboscadas. Donde el agua es abundante, las minas prosperaban. El terreno condiciona la estrategia. Un escondite fácil de defender en verano se convierte en trampa imposible durante la temporada de lluvias. Y muchas de las leyendas surgieron de esa precariedad. La flora y la fauna de la sierra son testigos implacables de los eventos humanos. Jabalíes que reventaban las trampas, coyotes que husmean botines, la víbora de cascabel esperando la sombra del pie. No pocas veces, la naturaleza ha reclamado tesoros dejados a la intemperie. Cofres metálicos se oxidan, monedas se incrustan en la tierra, y la maleza hace del hallazgo algo casi casual. Incluso el clima actúa como guardián. Nieblas que desorientan, lluvias que borran huellas, vendavales que sepultan montículos con un suspiro. Para cualquiera que aspire a encontrar un tesoro, entender la sierra es aprender a leer un organismo vivo que cambia de humor sin aviso. La geografía también moldea prácticas sociales. Los pueblos serranos son, por necesidad, comunidades cerradas,
La distancia fomenta la prudencia y el recelo. En los corrales, la información se transmite en voz baja. Las historias de hallazgos y desgracias circulan como advertencias codificadas. La economía regional, durante los siglos que nos ocupan, dependía de las minas, de los sembradíos, del trueque y del contrabando. Un poblado con acceso a una mina próspera desarrollaba una jerarquía: patrón, capataz, peones. Y con la desigualdad crecía la posibilidad del robo. Las relaciones familiares, las alianzas y las venganzas se tejían en función de la ocupación de la tierra y del acceso a caminos que comunicaban al mundo exterior. Piensa en la sierra como un gran banco natural con cajas fuertes dispersas. Los conquistadores y las autoridades coloniales no fueron los únicos en saberlo. Muchos de quienes vivían allí aprendieron a explotar esa condición. Un hacendado que teme a una revuelta entierra su tesoro en la ladera. Un bandido que no confía en su banda entierra la mitad del botín y se marcha con la otra. Cada escondite responde a una lógica: cercanía al agua, cobertura vegetal, una piedra con una mella reconocible como firma. Pero esa lógica es vulnerable. La violencia política y la descomposición social pueden borrar nombres y quién sabe o no sabe. Un mapa que no se actualiza es una receta para la tragedia. Los materiales que protegen los tesoros también hablan: cofres de madera reforzados con hierro, sacos de cuero, barriles o simples hoyos con piedras. A veces se empleaban objetos simbólicos: una cruz clavada en la entrada de una cueva, una ofrenda enterrada junto con la caja, una inscripción en lengua indígena. Estas señales eran tanto mensajes para los vivos como para los espíritus. Servían para recordar y para asustar. La sierra está llena de esas marcas, y los que nacieron en sus faldas aprenden a leerlas como si fueran parte de la cartografía cotidiana. En los siglos XVII y XVIII, las técnicas de exploración eran rudimentarias comparadas con el siglo XX, pero no menos eficaces. Exploradores empleaban escuchas, rastreadores, guías indígenas que conocían corrientes subterráneas y entradas de minas. Las minas de plata en el interior no solo daban riqueza, ofrecían conocimiento del subsuelo. Saber dónde se rompía una veta, dónde el mineral aparecía en la superficie, era saber dónde podía encontrarse una bolsa de monedas o un cargamento olvidado. De ahí la persistencia de leyendas como la de Tayopa, un lugar que prometía abundancia y que, cerrado por la historia, dejó una boca silenciosa que la imaginación llenó de puertas que se abrían y cerraban. La montaña, además, conserva capas temporales. En un mismo cerro pueden coincidir vestigios de épocas distintas. Senderos prehispánicos caminan junto a huellas coloniales. Un monolito dedicado al culto indígena puede estar a pocos metros de una cruz de madera puesta por un misionero. Esa superposición de tiempos alimenta el carácter fantasmagórico del lugar. Cuando alguien dice que en la sierra se oyen lamentos, no siempre se refiere a voces reales. Habla de la acumulación de memoria, llantos de indígenas despojados, sollozos de esclavos laborales, gritos de bandoleros, susurros de revolucionarios. Cada generación añade su propia marca, y las historias se enroscan unas sobre otras, como capas de pintura vieja. La geografía también explica por qué tantas leyendas se concentran allí. La Sierra Madre es relativamente inaccesible, lo que facilita que objetos de valor desaparezcan sin dejar rastro. Además, su posición estratégica entre minas y puertos la convirtió en paso obligado para los convoyes. Un camino que baja desde un yacimiento hasta la costa inevitablemente encuentra gargantas y pasos angostos, lugares perfectos para ataques. Los maleantes conocían la geografía como un libro abierto. Sabían dónde esperar la presa y también dónde ocultar el botín. Cada empalme de rutas tiene, por tanto, un historial no solo de tráfico sino de violencia. Por último, la sierra tiene ritmos temporales distintos a los de la ciudad. Mientras en la capital el tiempo se organiza por notarios, impuestos y boletines, en la sierra el tiempo se mide por estaciones de crecimiento, por la llegada de la lluvia, por la migración de aves. Esa medida distinta del tiempo ayuda a explicar el peso del secreto. Un tesoro enterrado puede perder y ganar significado según pasan las estaciones. Puede pasar desapercibido a generaciones enteras
hasta que alguien con necesidad o ambición lo encuentra. Y cuando eso ocurre, el choque entre dos temporalidades, la del oro, que pertenece a una economía global, y la de la sierra, que obedece ciclos locales, genera fricción, sospecha y a veces violencia. Entender la Sierra Madre es, entonces, comprender un ecosistema humano y natural que favorece la creación y el sostenimiento de tesoros enterrados. Es entender por qué las leyendas tienen tanto peso. La montaña guarda registro, el clima borra huellas, la biodiversidad reclama restos, y la gente recuerda. No es extraño que, en un terreno con tantas capas, las historias sobre riqueza y maldición hayan crecido con fuerza. Ahora que hemos establecido el cuerpo del lugar, su piel, su ritmo, su lógica, estamos listos para adentrarnos en las rutas que hicieron posible la extracción masiva, los convoyes coloniales y la voracidad de la corona española, que pusieron en movimiento los hilos que terminarían en cofres ocultos. Si la sierra fue banco, la corona fue la máquina que la llenó. El metal sonaba en los pechos de los hombres como una promesa cuando las mulas tiraban de las carretas por el lomo de la sierra. En la era colonial, la plata no era solo riqueza. Era lenguaje político, moneda de la lealtad y el castigo. Desde las vetas del norte y del altiplano, hasta los puertos donde los galeones esperaban, la plata recorría rutas antiguas, marcada por mojones, pozos y capillas improvisadas donde los arrieros rezaban antes de cruzar un paso peligroso. Los convoyes, cargados de resmas de moneda, lingotes y documentación, se movían lento, siempre escoltados, siempre en riesgo. Un golpe bien ejecutado significaba un botín que podía mantener a un pueblo entero por estaciones enteras. Imaginen la escena, una mañana de niebla, el barro pegado a los bueyes, hombres con capas empapadas y botas que crujen. El convoy se aproxima por un sendero estrecho. Al borde del paso, bajo un peñasco marcado por una cruz, un grupo de hombres se oculta. No son meros ladrones de parcela. Muchos son veteranos de guerras, soldados que quedaron sin paga, jornaleros empobrecidos, exguardias rurales que aprendieron la geografía del monte, como quien aprende su propia casa. Saben cuándo aparecerá la vanguardia, conocen la mejor roca para detener la carreta, y usan la pendiente para que una sola rueda bastara para un derrumbe que deje inmóvil al resto. Los bandoleros del siglo XVIII y XIX no eran figuras unidimensionales. En las crónicas aparecen como villanos y, en la memoria popular, a veces como forajidos con códigos. Algunos robaban por mera supervivencia, otros por ambición pura. Heraclio Bernal, más tarde en el siglo XIX, se erigirá como ejemplo de bandolerismo organizado, capataz de una red que asaltaba caminos y escondía su botín en cuevas y barrancas, con la habilidad de desaparecer en la sierra como quien entra en casa. Pero antes de Bernal, hubo cientos de otros nombres anónimos que tejieron la red de escondites que alimentaría la leyenda. El modo de operar era simple y brutal, una emboscada bien planeada. La vanguardia fuera de posición, un disparo para detener la primera carreta, hombres que bajan con cuchillos y traban a la escolta. Cuando la presa era grande, la tarea de dividir la carga se convertía en ritual. La plata contada, el reparto hecho a mano, contratos verbales sellados con un trago y con la amenaza de la lámina. Quienes no confiaban en la lealtad del grupo, enterraban lo suyo inmediatamente. Marcaron el lugar con una señal codificada. O, en comunidades donde la superstición era moneda corriente, realizaron lo que llamaban amarrar la guarda. Ofrendas, juramentos y, en los casos más siniestros, un sacrificio para dar al sitio un vigía incorpóreo. Escuchemos a un arriero cansado, la voz recogida al calor de una candela en un mesón olvidado. Lo enterramos bajo un ocote con señal de 2 muescas, dice. Uno de los muchachos juró que por la noche oyó voces en la tierra. ¿Maleficio? ¿Quién sabe? Lo cierto es que al día siguiente no quiso volver a hablar del asunto. Esa dicotomía, entre lo práctico y lo ritual, define el fenómeno. Enterrar un botín era acción tanto material como simbólica, un acto para protegerse contra otros hombres y, al mismo tiempo, contra el remordimiento que acompaña al robo. Las oraciones a la Virgen se mezclaban con invocaciones paganas,
Curanderos y rezanderos podían bendecir el montículo mientras el enterrador dejaba un trozo de pan o la daga de un confidente. Se trataba de poner un sello que hiciera pesada la codicia de cualquiera que quisiera desenterrar aquello. Los documentos oficiales de la época, partidas procesales, gacetas de la Real Audiencia, denuncias de hacendados, describen asaltos con números fríos, caballerías, pesos, nombres. Pero debajo de esas hojas amarillas late la otra memoria, la oral. Cuentos de cargos que desaparecieron, de carretones que se volcaron sin motivo aparente, de hombres que fueron encontrados muertos sin marcas pero con desfiguraciones en el rostro, como si hubieran visto algo que no querían repetir en voz alta. Las autoridades muchas veces intentaban imponer la explicación racional: fiebre, asfixia por gases en la bodega, bandidos rivales. Para los aldeanos, sin embargo, la cuenta no cerraba. Cuando la plata había nacido de saqueo o explotación, su presencia alteraba la vida cotidiana de manera que ninguna corte podría enmendar. Una práctica extendida, documentada en testimonios y relatos, era la de dividir el botín, una parte para el patrón o jefe de la banda, otra para quienes hicieron la emboscada, y una última para matar las manos. Un pago oculto para quien debía silenciar la historia. Es en estos pagos secretamente violentos donde la semilla de la maldición echa raíz. Hombres muertos por amigos que guardaron el sitio y fueron enterrados como sello. La idea de sacrificar a un compañero para convertir su espíritu en guardián, aunque escabrosa, aparece repetida en varios relatos populares y en crónicas de justicias locales. No siempre acreditable con pruebas, pero significativa desde el punto de vista cultural. La muerte intencionada para proteger un acto ilícito. Las rutas coloniales también alimentaron la economía del oculto. Haciendas con trabajadores forzosos, encomiendas que no dejaban testimonio del trabajo indígena y minas donde la explotación era brutal, generaron movimientos continuos de riqueza. Donde se concentra riqueza, hay también dislocación social. Fugas, revueltas, alianzas que se rompen. Cada vez que una banda enterraba su botín, dejaba un vacío administrativo. Propietarios que no podían probar pérdidas, testigos que desaparecían y un entramado de culpabilidades que la ley colonial era incapaz de desentrañar completamente. No todo quedó en la clandestinidad del robo sencillo. Existieron casos donde los mismos oficiales coloniales desviaban parte de la carga, donde capitanes de convoyes, tentados por su propia ambición, conspiraban con bandidos para simular un asalto y así poder recuperar la mayor porción después. Esos episodios, registrados en algunos procesos, explican por qué la sospecha de traición es un motivo recurrente en la tradición. Si la ley podía ser corrupta, ¿quién podía fiarse de mapas, documentos o de los hombres que llevaban llaves? Con el tiempo, el enterramiento sistemático fue creando una red. Marcas en rocas, nombres en cantos rodados, leyendas murmuradas en capillas. Esas marcas sobrevivieron generaciones. Algunos pueblos, en épocas de paz relativa, intentaron recuperar tesoros para reconstruir iglesias o pagar contribuciones. Otros lo hicieron por pura codicia, desencadenando disputas fratricidas. Y cada hallazgo, cada intento por desenterrar riqueza, añadía un nuevo relato a la memoria colectiva. Historias de prosperidad repentina que terminan en disolución. Historias de buscadores que vuelven con la mirada vacía. La sierra, que había servido de escondite, comenzaba a ganar reputación, no solo por lo que contenía, sino por lo que reclamaba de regreso a quien lo tocaba. Al final del siglo XIX, el mapa de la Sierra Madre ya estaba entretejido con estas historias. La plata había movido ejércitos, había pagado a reyes y sufrimientos, y había dejado agujeros en la memoria de los pueblos. La combinación de geografía, tecnología rudimentaria y organización social creadora de secretos explica por qué tantos tesoros quedaron enterrados y por qué tantos relatos de maldición se convirtieron en advertencia, una manera comunitaria de decir que no todo tesoro trae luz. En la voz baja de los pueblos cercanos, Tayopa suena como un nombre que no admite preguntas. Se pronuncia como si fuese una puerta que se cierra. Tayopa.
En los pliegues de la Sierra Madre Occidental, entre peñas que la lluvia carcome y barrancos donde la niebla se queda en espejo, Tayopa nació en la intersección de dos fuerzas, la codicia humana por la plata y la presencia metódica de la Compañía de Jesús. Durante los siglos XVII y XVIII, los jesuitas expandieron su presencia por el interior novohispano con dos propósitos entrelazados: evangelizar y administrar encomiendas económicas. Eran hombres de fe y de libros, pero también de contabilidad. Fundaron misiones, escuelas y donde encontraron mineral, hicieron funcionar minas. En la Sierra Madre, el saber técnico de algunos miembros de la orden, procedimientos de extracción, técnicas de ventilación y administración laboral, permitió que se explotaran vetas con eficacia singular. Donde la corona veía ingresos, los jesuitas veían también proyectos misionales que necesitaban financiamiento. Todo cambió en 1767, cuando Carlos XIII ordenó la expulsión de los jesuitas del Imperio Hispánico. La decisión, compleja y motivada por conflictos de poder en Europa, tuvo consecuencias prácticas inmediatas en la Nueva España. Propiedades, archivos y minas quedaron a la deriva. Documentos de la época muestran apuros administrativos. Órdenes reales trataban de inventariar posesiones. Pero en muchos lugares, la huella jesuita desapareció casi de la noche a la mañana. Es en ese vacío donde Tayopa adquiere su carácter oscuro. Según la tradición, cuando los jesuitas se fueron, cerraron con llave o cubrieron la entrada de la mina, ocultando mapas, libros de cuentas y, según el rumor, una bolsa enorme de plata trabajada. La leyenda de Tayopa no es homogénea. Una versión dice que los jesuitas, temiendo que la corona confiscara sus bienes, escondieron el acceso y colocaron objetos sagrados en la galería principal: crucifijos, relicarios y una inscripción en latín que prohibía el robo. Otra versión añade un matiz más terrible, que para proteger el tesoro, se realizó una ceremonia donde se ataron las voces de los obreros con una promesa de silencio: que alguien fue sacrificado o dejado morir en la oscuridad para que su aliento velara la veta. Las fuentes documentales no corroboran sacrificios rituales de esa naturaleza, pero la memoria oral repite la imagen como metáfora. Un secreto sellado con sangre. Durante el siglo XIX, buscadores y aventureros intentaron descifrar los indicios de Tayopa. Cronistas locales mencionan expediciones de cazadores de minas, viajeros que escucharon en cantinas la promesa de entradas que aparecían y desaparecían con la niebla. En ocasiones, se encontraron bocas de mina tapiadas con piedras viejas, túneles colapsados y herramientas oxidadas. En otras, no había más que lodo y referencia a nombres que nadie recordaba con precisión. La ausencia de un registro único, un plano maestro o una referencia oficial incontrovertible, alimentó la imaginación. Si la mina existía realmente y había dejado riqueza, entonces solo podía hacerlo mediante un mecanismo que el ojo del Estado no alcanzó a ver. Los relatos de quienes afirmaron haber estado cerca de Tayopa son reveladores por lo que cuentan y por lo que callan. Un minero veterano que dice haber seguido una veta visible en la superficie habla de luces que se mueven en las galerías cuando nadie camina, de un frío que no corresponde a la profundidad y de un olor antiguo, a metal quemado y a cera. Otra narración común es la de los mapas que se vuelven ilegibles. El buscador que regresa con trazos incoherentes en papel sostiene que la tinta se corre al contacto con la noche, o que los nombres de parajes cambian en el papel como si el lugar se negara a ser domesticado por coordenadas. Estas imágenes, luces, frío, mapas que no miden, construyen el sentido de que Tayopa no es solo un punto en la geografía, sino una resistencia de la tierra a ser leída por ojos de codicia. A lo largo del siglo XIX se registraron expediciones oficiales y privadas con objetivos diversos. Algunos eran representantes del gobierno, atraídos por la posibilidad de consolidar recursos fiscales. Otros, particulares con capital y esperanza de recuperar la riqueza perdida. Los materiales de archivo de esa época documentan solicitudes de permisos, controversias sobre derechos de explotación y el envío de ingenieros para evaluar vetas supuestas. En varios casos, el hallazgo se redujo a pequeños yacimientos superficiales, explotados hasta el agotamiento,
que ofrecieron a los buscadores una ilusión breve de Tayopa. Cada frustración contribuía a la atmósfera mítica. Cuanto más se acercaba la posibilidad de riqueza, más la tierra parecía cerrarse. Hay también relatos de enfermedad y locura asociados a la búsqueda. En un pueblo cercano, a finales del siglo XIX, se cuenta que un grupo de buscadores que entró en una boca recientemente abierta regresó cambiados. Uno no hablaba ya, salvo para repetir una cuenta de monedas. Otro, días después, fue hallado colgado de un roble sin explicación. Otro murió de fiebre tras 3 semanas. Las autoridades de la época, en ocasiones, intentaron ofrecer explicaciones médicas: intoxicación por gases en las galerías, exposición a ciertos hongos o bacterias. Es plausible. Las minas antiguas son trampas de aire viciado, metales pesados, polvo silicio y agua estancada. Pero la narrativa popular hizo su trabajo. La enfermedad pasó a ser señal de que Tayopa no tolera la profanación. En la tradición oral, Tayopa también funciona como una lección moral. Padres y abuelos la invocaban para advertir a jóvenes sobre las consecuencias de la avaricia. «No vayas a Tayopa», decían, como quien pronuncia el nombre de un peligro socializado. La advertencia funciona en 2 claves. La primera, práctica, que recuerda el peligro real de internarse sin guía en la sierra. La segunda, simbólica, que apunta a la naturaleza contaminante de la riqueza obtenida por medios injustos. De ese modo, la historia de Tayopa actúa como mecanismo de regulación social. Desincentiva la búsqueda individual de riquezas que podrían desarticular la comunidad. A comienzos del siglo XX, viajeros norteamericanos y exploradores extranjeros mostraron interés en Tayopa. Los testimonios de algunas de esas expediciones ofrecen una mezcla interesante. Por un lado, técnicas de prospección más modernas. Por otro, la misma sed que movió a generaciones anteriores. Muestras de mineral fueron traídas a laboratorios. Se realizaron perforaciones superficiales. Se pusieron a prueba hipótesis geológicas. Los resultados, en general, confirmaron la existencia de vetas minerales en la región, pero no demostraron la presencia masiva de un tesoro oculto. Aquí es cuando la leyenda se vuelve resistente a la refutación. Que existan vetas y que exista un tesoro enterrado no requieren la misma evidencia. La primera es científica y limitada. La segunda es narrativa y expansiva. El aspecto más inquietante de Tayopa son las desapariciones y las historias sin cierre. Hombres que buscaron la veta y no volvieron. Expediciones que quedaron incompletas por razones que solo la sierra conoce. Hallazgos que terminan reducidos a una anécdota entre cervezas en una cantina. En la memoria de los pueblos, Tayopa es una lengua que tiene dientes. Muerde la esperanza y la convierte en retórica de advertencia. Y sin embargo sigue atrayendo buscadores. ¿Por qué? Porque la posibilidad de romper la miseria con un hallazgo parece, en algunos casos, más fuerte que el miedo ancestral. Antes de seguir con las historias de bandoleros concretos y sus tesoros, donde veremos cómo hombres como Heraclio Bernal tejieron redes de saqueo y enterramiento, es necesario entender Tayopa como suma de historia y mito. Es un punto donde la administración colonial, la técnica minera y la superstición se encuentran. Allí se concentra el arquetipo del tesoro maldito. Riqueza producida y acumulada en condiciones de desigualdad extrema, que reaparece para perturbar el orden social y moral. La figura del bandido en la Sierra Madre no es un arquetipo único. Es una constelación de rostros que cambian según quien cuente la historia. En las tabernas se mezclan admiración y temor. En los juzgados se mezclan cargos y defensas. En las leyendas, la ambivalencia moral se acopla a la pragmática de la supervivencia. 2 nombres sobresalen cuando se habla de tesoros enterrados y guardianes vengativos: Heraclio Bernal y Jesús Negrete, el tigre de Santa Rosa. Sus vidas y muertes ofrecen un mapa claro de cómo se formaron, escondieron y maldijeron los botines que aún hoy despiertan codicia. Heraclio Bernal nació en la década de 1840 en la Sierra Noroccidental. Sus primeros años coinciden con un México dividido por guerras internas y por la inestabilidad post-independentista que dejó a muchos hombres sin paga y sin horizonte. Bernal fue, como tantos,
soldado de fortuna y luego bandolero con liderazgo suficiente para organizar celadas complejas. Su talento no era solo el disparo certero, sino la inteligencia para la logística. Sabía dónde esperar un convoy, cómo repartir la carga entre cooperadores y cómo desaparecer en una noche que conocía como la palma de su mano. Los relatos sobre Bernal se complican entre lo fáctico y lo legendario. Algunos documentos de la época, juicios y reportes ministeriales lo mencionan como el cabecilla de una banda que asaltó haciendas y caminos, produciendo alarma en autoridades y en hacendados. Otros testimonios locales lo pintan como un Robin Hood malentendido. Robaba a quienes acumulaban tierras y dejaba a su paso reputación de justicia expeditiva. En cualquier caso, el patrón se repite. Tras un gran golpe, su banda enterraba parte del botín en cuevas discretas o en gaviones naturales, marcadas con señales que solo los integrantes reconocían. La práctica de amarrar la guarda, consistente en ejecutar o sacrificar a uno de los miembros para que su espíritu vigilara el lugar, aparece asociada en algunas versiones de la historia de Bernal con un episodio particularmente macabro. Según un relato que circula en cantinas y fogones, Bernal, tras un atraco que dejó una gran cantidad de monedas y alhajas, ordenó que uno de sus hombres fuera dejado en la cavidad donde se enterró la carga. El hombre, según la versión, no fue enterrado vivo en el sentido literal, sino que se le dio una bebida embriagante y se le dejó moribundo. Su agonía se convirtió en la pieza simbólica que ató el lugar a un juramento. Aunque los archivos no sostienen prisión alguna que pruebe esta ejecución ritual, la narración funciona como explicación cultural. Cuando el botín proviene de sangre, se cree que solo la sangre lo puede sellar. Jesús Negrete, el tigre de Santa Rosa, ofrece otra arista del fenómeno. Nacido en una región serrana de fuerte tradición de bandolerismo, Negrete encarnó la violencia más personal y la astucia en el escondite. Sus robos a hacendados y a carretas dieron lugar a pequeñas fortunas que, por su naturaleza ilegal y por la desconfianza entre compinches, tuvieron que ser ocultadas con mayor cuidado. Negrete, cuentan, usaba pequeñas cuevas accesibles solo con conocimientos de escalada y contraseñas que cambiaban con la luna. Para quienes lo conocieron, su fama no solo descansaba en sus acciones, sino en los cuentos que dejaba. Narraciones de cofres hallados por campesinos que traían maldición sobre la casa. En muchos de estos relatos aparece el motivo del guardián espiritual, el compinche traicionado cuya alma se convierte en centinela. La lógica es trágica y simple. Si el tesoro fue adquirido por medio de homicidio o traición, la única forma de asegurar la propiedad era anudar el destino del traidor al cofre mismo. La tradición quiere que esos espíritus no sean fantasmas errantes, sino especialistas. Aparecen en la noche para desgarrar el sueño del ladrón. Se manifiestan como sombras que señalan la dirección equivocada o como fragmentos sonoros, pasos, cadenas o lamentos que confunden al imprudente. La presencia de estos guardianes explica muchas de las muertes sin explicación. Hombres que se orientan mal en la sierra y nunca encuentran el camino a casa, o que vuelven con la mirada eclipsada y el reloj parado en la hora del pecado. Las técnicas de escondite variaron según la urgencia y el tiempo disponible. Un asalto rápido exigía enterramiento a mano, cubierto con rocas y señalizado con una marca discreta en un árbol o piedra. Un botín mayor y tiempo para planear permitía lo que los bandoleros llamaban bodegas. Huecos naturales reforzados con tablones, puertas camufladas y pasajes que se cerraban en marea. Las bodegas que sobrevivieron más tiempo eran las que combinaban condición natural de inaccesibilidad con señales memorables. Una peña con forma de rostro, una quebrada con un árbol torcido, una piedra con una mella. Esas marcas funcionaban como coordenadas socialmente codificadas, pero también como trampas culturales. Si la señal perdía sentido para quienes la habían dejado, el cajón olvidado podía permanecer por generaciones hasta que un arado o un hijo curioso la descubriera. La muerte de muchos de estos jefes, incluida la de Bernal, contribuyó a la aura de impenetrabilidad. En varios casos, la captura o eliminación del cabecilla no implicó la recuperación total del botín.
Las bandas dispersas no sabían todas las ubicaciones o murieron en peleas intestinas. Cuando Bernal cayó, según versiones, emboscado por fuerzas locales o ejecutado tras un juicio expeditivo, no todo su botín reapareció. Eso generó una proliferación de búsquedas y rumores. No habrá dejado cofres escondidos en parajes que solo él conocía. Esa incertidumbre alimentó la economía de la leyenda. Hombres con mapas incompletos, viejos compinches con nombres arrancados por la memoria, promesas de retratos de oro que nunca aparecieron. Todo se convirtió en caldo de cultivo para los buscadores. Pero no todas las historias terminan en violencia. En numerosas ocasiones, el tesoro enterrado fue recuperado parcialmente por quienes tuvieron fortaleza y discreción. Hay relatos documentados donde, tras una larga paciencia y un proceso de negociación comunitaria, los restos del botín se pusieron al servicio de la localidad. Repararon la iglesia, pagaron deudas de cosecha o rehicieron techos rotos. Esos episodios muestran que la opción moral del hallazgo no era única. Si la comunidad se organizaba, la riqueza podía ser integrada y transformada en bien público. Sin embargo, esas situaciones son la excepción en un archivo narrativo que privilegia la tragedia y el conflicto. La mayoría de los relatos giran alrededor de la discordia que el oro trae. Los bandoleros, además, cultivaron todo un repertorio de prácticas para confundir rastreadores, trampas falsas, señales falsas, y la costumbre de enterrar a varios metros de distancia, replicando la misma configuración para que quienes siguieran el rastro se perdieran entre opciones. Algunas bandas llegaron a emplear señuelos humanos, hombres que fingían ser guías para llevar a enemigos a trampas donde perderían tiempo, calor y dirección. Las carreteras se convirtieron en un juego de ajedrez donde el tiempo, la paciencia y la traición eran las piezas más valiosas. El folclore local también contribuyó a la persistencia de la creencia en guardianes. En muchos pueblos serranos se narran encuentros de campesinos con figuras que emergen en la noche. Hombres con ojos como carbones, perros sin amo que aúllan, sombras que señalan el punto equivocado. La tradición describe a veces a estas presencias como consecuencias de un mal trato a la tierra. La tierra que fue violada por saqueos y enterramientos exige un precio. No es casual que, en el mismo lugar donde se enterraron metales robados, aparezcan historias de cosechas que fracasan, pozos que se secan o animales que enferman. El simbolismo es claro. El desequilibrio provocado por la extracción injusta se reproduce en la naturaleza. Mientras los bandoleros tejían sus redes, las autoridades desarrollaban sus propias estrategias. Creaban partidas de milicias rurales, ofrecían recompensas por la captura de líderes y, en ocasiones, fomentaban rivalidades entre bandas para debilitarlas. Sin embargo, la capacidad del Estado para controlar la sierra era limitada. Los recursos eran escasos, los informantes poco fiables y la geografía un aliado de los asaltantes. Esa debilidad permitió que muchos escondites sobrevivieran mucho más tiempo de lo que las autoridades podrían haber imaginado. La resultante fue una sierra cargada de expectativas y recelos. Cada valle tenía historias de cofres perdidos. Cada rostro viejo guardaba nombres de compañeros caídos. Cada domingo en la iglesia, alguien murmuraba una advertencia para no seguir los pasos que llevan al oro fácil. Las campañas de recuperación a veces reavivaban disputas, otras veces terminaban en acuerdos prácticos, pero siempre dejaban huella. Un mapa nuevo, un rastro reabierto, y la posibilidad de que la codicia resurgiera. El oro y la plata prometen una transformación que llega como un estallido. La botella descorchada, las risas, la promesa de un porvenir sin deudas. Pero en la Sierra Madre, ese estallido rara vez es libre de inquietud. Vive pegado al recuerdo de la violencia que trajo la riqueza. Las historias de quienes tocaron un tesoro y perdieron todo, siguen un esquema que, contado una y otra vez, funciona como advertencia y también como explicación social para lo inexplicable. A continuación, recorreremos 3 casos arquetípicos: el prospector estadounidense de los años 1920, el cazador urbanita de los años 1950 y el campesino que descubre un cofre al arar, y veremos cómo se doblan los
hilos del destino alrededor del metal. El prospector americano. 1920. La voz trae un acento árido. Cuando el viejo cuenta lo sucedido. Voz que prueba cada palabra en la garganta antes de dejarla salir. Eran los años 20, dicen, y los ecos de la Gran Guerra todavía resonaban en hombres curtidos. El prospector, oriundo de Arizona, llegó con botas de cuero fino, un saco curtido y la mano dura para el pico. No era un buscador de historias, era un hombre de beta. Veía brillo donde otros veían basura. Se quedó varias noches en un mesón junto a la carretera que baja de la sierra, y entre cervezas y cigarrillos, les dijo a los parroquianos que había seguido una veta hasta una antigua ruina española. La mañana en que mostró la bolsa fue como un relámpago corto. Monedas de plata, fragmentos de tablillas y un trozo de lingote pulido que cegó a varios por un segundo. Fue generoso. Compró las bebidas de todo el pueblo, pagó la deuda del patrón de la cantina y gritó su hallazgo para que la montaña entera lo escuchara. A la noche, la música volvió y la gente celebró como si el aire mismo hubiese cambiado de peso. Pero el amanecer encontró al prospector tendido en la cama, con la mirada fija en un punto más allá del techo y el pulso ya lento. No había señales de violencia. El médico local dictaminó paro cardíaco repentino. Algunos hablaron de soroche o de la mala combinación de un vino barato. Otros, más suspicaces, recordaron que el hombre había dicho haber escuchado voces en la mina, pasos que no eran de hombres y una canción de cuna que nadie en la posada conocía. La muerte del prospector se insertó rápidamente en la lógica de la maldición. El forastero que se jacta y ostenta la riqueza nueva muere sin explicación. Para el pueblo, la moraleja fue práctica. No alardees frente a la montaña. Ella escucha. Para los parientes que nunca llegaron o que no tuvieron medios para pagar un funeral digno, quedó el rumor que viajó hasta su tierra natal. Murió tras tocar la plata. El saco de monedas desapareció en manos de vecinos, préstamos impagos y, según algunos, en la tumba de un hijo nacido poco después. La historia, sin confirmación científica, adquirió su propia verosimilitud. El cazador de tesoros de la Ciudad de México, 1950. A mediados del siglo XX, la tecnología empezó a colarse en las historias serranas, detectores primitivos, mapas heredados y una profesionalización de la búsqueda. Un hombre de la Ciudad de México, acomodado y con tiempo para la aventura, facturó una expedición tras comprar un viejo mapa que supuestamente detallaba entradas jesuíticas. Llegó con camionetas, herramientas y un geólogo que daba peso a sus sospechas. Lo que llevó al equipo a la fama local no fue tanto la técnica como la convicción desesperada del líder. Hablaba de recuperar un tesoro para fundar un museo, para devolver algo a la nación. Las intenciones le dieron legitimidad y por un tiempo aplastaron las advertencias de gente que vio en ellos no solo a buscadores, sino a saqueadores. La expedición tardó semanas. Encontraron cuevas, túneles colapsados y, una noche avanzada, una cámara pequeña con restos de cofres destrozados. El líder regresó a la camioneta pálido, con los ojos vidriosos. Sus palabras al médico del pueblo fueron desarticuladas. «Sombras, se mueven, no son animales». Poco después, sufrió una fiebre extraña que ningún tratamiento médico pudo controlar. La infección se expandió con rapidez y lo llevó en cuestión de días. Sus mapas, encontrados en la camioneta, tenían las coordenadas que el equipo había seguido. En la página donde debiera constar la ubicación exacta, solo había trazos borroneados, como si alguien hubiera pasado una mano humedecida por la lluvia para eliminar lo escrito. La prensa regional, cuando se enteró, puso la etiqueta de locura contra la sílice o hongos de mina, pero los relatos que circularon en la sierra pintaron un cuadro más íntimo. El hombre había profanado un lugar que llevaba memoria y pagó con la vida. Los otros miembros del equipo, algunos regresaron a la ciudad despojados de confianza, otros con deudas y sin la gloria prometida. Para el pueblo, el episodio reforzó la idea de que la sierra no era materia neutral. La montaña recuerda y devuelve lo que recibe de una manera que sobrepasa la medicina. El campesino que encuentra el cofre, varios periodos.
Este es el relato que más se repite y el que mejor expone la dimensión social del maleficio. Un campesino trabaja la parcela con su arado. La temporada ha sido mala, las deudas pesan y la familia pregunta por qué el pan se retrasa. De pronto, el hierro choca con algo distinto, un golpe seco, un sonido que altera la rutina. Al cavar, aparece un cofre de metal o una caja con monedas antiguas. La promesa de cambio es inmediata. Reparar el techo, comprar semillas, casar a los hijos. La reacción inicial suele ser la de callar el hallazgo y pensar en maneras de administrar la nueva riqueza. Pero el silencio es frágil. La noticia corre por caminos de confianza. Un vecino que ayuda a cargar el cofre. Un familiar que reclama parte por sangre. Un comprador que ofrece buen precio a cambio de discreción. La riqueza, en contextos donde la vida depende diametralmente de la comunidad, actúa como ácido social. Transforma relaciones en transacciones. Muy pronto aparecen tensiones, sospechas de robo, acusaciones de ocultamiento, visitas nocturnas que ya no son de consuelo sino de reclamación. A veces, la familia intenta una solución ritual. Entregar parte del botín a la iglesia, buscar la bendición de un cura o pagar una misa. Otras veces, la decisión es práctica y monetaria, y la familia se convierte en blanco de ladrones. Las consecuencias son variadas pero recurrentes. Peleas internas que terminan en muertes accidentales o en despidos. La visita de forasteros violentos que intentan arrebatar la riqueza. Enfermedades que golpean sin explicación. El que fue humilde y de pronto se convierte en rico, pierde el capital más valioso en ese contexto: la confianza. A menudo la historia termina con la ruina mayor. El tesoro, vendido en cuotas o robado por la fuerza, no cumple su promesa de elevación social. Deja, en cambio, un rastro de dolor y arrepentimiento. Algunos, humillados por la experiencia, devuelven lo que queda a la iglesia o lo entierran de nuevo, en un acto de penitencia o de desesperación. El patrón que une estos relatos es claro: la alteración súbita de la posición social, la exhibición pública de la ganancia, la traición entre cercanos y la aparición de enfermedades o muertes inexplicables. La maldición se alimenta tanto de lo sobrenatural como de lo humano. El sentimiento colectivo de que la riqueza robada no pertenece a quien la toca y la reacción social violenta que eso provoca. En otras palabras, el tesoro funciona como espejo, devuelve lo peor que habita en la comunidad. Explicaciones cruzadas: lo sobrenatural y lo mundano. Ante estos relatos, hay varias maneras de leer la causalidad. Una lectura acepta la intervención sobrenatural. Las maldiciones y los guardianes espirituales actúan directamente sobre quien transgrede el pacto, provocando enfermedades, locuras o la muerte. Otra lectura es psicológica. El estrés de la riqueza repentina desata paranoia, rupturas familiares y decisiones fatales. Una tercera, más racionalista, apunta a causas tangibles: violencia por robo, infecciones reales por hongos o metales pesados en minas, dificultades médicas por la falta de recursos. La historia de la Sierra Madre muestra que ninguna lectura es exclusiva. A menudo, los elementos se combinan. La fiebre que derriba a un buscador puede tener base microbiológica, pero la interpretación social se traduce en aislamiento y falta de cuidado médico que agrava el mal. Una disputa por monedas puede terminar en homicidio, pero la etiqueta de maldición da sentido cultural a un evento traumático. La narrativa popular unifica lo disperso y ofrece una moral que administra el riesgo. Mejor no buscar lo que no se puede justificar socialmente. En la Sierra, la religión no es solo doctrina, es herramienta, lenguaje y contrato social. Cuando los hombres entierran un botín, rara vez confían solo en piedras. Ponen palabras en la tierra. Esas palabras pueden ser oraciones católicas, letanías en náhuatl o fórmulas mestizas que mezclan ambas cosas. El maleficio, en su versión local, no siempre es una fórmula articulada por un brujo con caldero. Muchas veces es un gesto sencillo y eficaz: una cruz clavada, una vela quemada sobre la grava, un poco de sangre dejada en la entrada de la cueva. Cada gesto cumple dos funciones:
Pretende amansar a los espíritus y aterrorizar a los vivos. El creyente sabe que la tierra puede ser cómplice o vengadora. Por eso se le habla, se la alimenta, se le pide permiso. En pueblos donde la cosmovisión indígena persiste, que son muchos en la Sierra Madre, la tierra tiene agentes, dueños del cerro, ánimas de la quebrada, espíritus que requieren reciprocidad. Los enterradores tradicionales pedían permiso a esas entidades. Ofrecían tabaco, copal o pequeñas ofrendas de comida. Negar ese ritual era invitación a la desdicha. Pozo que se seca, ganado que muere, hijos que enferman. Cuando la plata proviene de explotación, de la mita, de la esclavitud laboral, esa memoria atraviesa la relación entre hombres y tierra. Los rituales funcionan como intento de equilibrar la culpa. Si no se hace, la comunidad lo interpreta como arrogancia. El que toma sin restituir, despierta la cólera de los dueños. La incorporación de elementos católicos fue rápida y compleja. Los rezos a la Virgen, los pasajes de la Biblia recitados frente al montículo, las misas de rezas por los difuntos, que a veces se realizaban para apaciguar la conciencia colectiva, transformaron el rito. Es habitual encontrar relatos donde un cura bendice una excavación, no para autorizar el saqueo, sino para intentar convertir la transgresión en acto redentor. Una ofrenda a la iglesia, la promesa de reparar daños. La liturgia se vuelve, entonces, instrumento práctico. Si no puedes devolver lo robado, al menos dona una parte a la comunidad y procura misas por las almas turbadas. Pero el componente más oscuro y persistente es el de las ofrendas sangrientas y los juramentos con precio humano. En la tradición popular, atar la guarda, vincular a un espíritu con sangre humana, aparece repetido en múltiples versiones. A veces la sangre es simbólica, una gota en la tierra, una prenda empapada que se deja para que el sitio recuerde. Otras veces las versiones narran degollamientos, muertes intencionales o abandono de un compañero en la soledad de la cueva. Aunque los archivos oficiales rara vez confirman sacrificios rituales masivos, la recurrencia del relato indica su función social. Explicar por qué un sitio no debe ser tocado, porque está literalmente marcado por sangre. Es manera de decir, esto fue comprado con vida humana y la tierra lo recuerda. Los curanderos y hueseros ocupan un lugar central en este mapa de creencias. Son ellos quienes, al ser consultados, dictan cómo proceder. Ofrecer tal ofrenda, rezar tal novena, enterrar la moneda en otro lugar. Un curandero puede recomendar devolver parte del botín a la tierra o encender velas durante 9 días para calmar el ánima. Su autoridad no depende del Estado, sino de resultados. Si una cura funciona, buena cosecha, parto sano, menos peleas, su consejo se toma como ley. En muchos episodios de hallazgos, la intervención de un curandero decidió la suerte del tesoro. Redistribuirlo, enterrarlo de nuevo o entregarlo a la iglesia para aplacar la ira. En contraposición, la modernidad introdujo prácticas técnicas que creyeron neutralizar lo sobrenatural. Detectores de metales, sondajes geológicos y mapas satelitales. En las décadas recientes, buscadores con recursos llegaron con tecnología que permite localizar concentraciones de mineral con precisión que un siglo atrás habría parecido mágica. Sin embargo, la tecnología no anula el contexto social ni las dinámicas de violencia. Cuando se anuncia un hallazgo con certificación científica, lo que viene después es la presión, reclamaciones legales, violencia organizada, la intervención de autoridades locales y, en tiempos más recientes, la atención de grupos armados. La llegada de los cárteles de la droga a las regiones montañosas repentinamente trastocó reglas no escritas. En lugares donde antes actuaban bandoleros espontáneos o grupos dispersos, ahora operan organizaciones con capacidad de violencia sostenida y alcance internacional. La presencia de grupos armados que controlan rutas y minas transformó algunos tesoros en botines estratégicos, no solo valiosos por su riqueza intrínseca, sino por su utilidad como moneda para pagar lealtades, sobornos y capacidad logística. En este contexto, encontrar una veta o un cofre no es solo asunto de moral o superstición. Es un suceso que puede detonar desplazamientos,
extorsiones y asesinatos en serie. Ese proceso se mezcla con la industrialización de la búsqueda. Empresas o grupos con recursos no solo buscan tesoros antiguos, sino que explotan vetas comercialmente. Donde el tesoro antiguo aparece, a menudo abre la puerta para explotaciones legales o ilegales, concesiones mineras, inversión privada o saqueo por parte de organizaciones criminales. En ocasiones, la búsqueda de un supuesto tesoro histórico es la tapadera perfecta para abrir una veta rentable. Y cuando la codicia tiene respaldo armado, las antiguas creencias en maleficios no disuaden a quien tiene armas, pero sí marcan a aquellos que quedan en medio: campesinos, trabajadores, curanderos, con el estigma de quien tocó lo que no debía. La interacción entre maleficio y violencia organizada produce escenas cada vez más trágicas. Casos contemporáneos registran desapariciones de pobladores tras el descubrimiento de yacimientos, represión de comunidades que se oponen a concesiones y amenazas a quienes denuncian saqueos. La narrativa de maldición reaparece como forma de protesta o advertencia. Decir que un lugar está maldito puede ser manera de protegerlo frente a depredadores que no respetan rituales ni comunidades. Así, la leyenda se adapta. El maleficio deja de ser solo cuenta de castigo sobrenatural y se vuelve instrumento de resistencia cultural. Aún en este escenario, la variante Pugolulosare psicológica persiste. El contacto con la riqueza, la exposición a la violencia y la ruptura de la comunidad causan estragos que la medicina no siempre comprende. Estrés extremo, traumas colectivos y cuadros de paranoia que se traducen en comportamientos autodestructivos. La venta secreta de monedas, la repartición sin acuerdo y la sospecha mutua precipitan mohines reales, homicidios, vendetas internas y suicidios. La maldición, en muchos casos, es la palabra que la comunidad usa para narrar lo que ha sido emocionalmente insoportable. En lo forense, existen explicaciones plausibles para muertes súbitas, intoxicación por metales pesados, infecciones por bacterias desconocidas en zonas mineras, gases acumulados en galerías o simple coincidencia. Sin embargo, la persistencia del relato mítico no admite la reducción a la causa individual. La maldición funciona como síntesis de factores históricos, sociales, médicos y como advertencia colectiva. Decir que la tierra devora al que toma sin permiso es una manera de mantener normas en territorios donde el Estado no llega o llega débil. A medida que avanzamos hacia relatos más recientes, vemos cómo las historias de maldiciones se convierten en mercancía cultural. Documentales, reportajes y libros alimentan la atención de turistas, aventureros y buscadores profesionales. La leyenda se vuelve atractivo y amenaza a la vez. Atraer visitantes puede significar ingresos para la comunidad, pero también puede significar expediciones sin control que desencadenan violencia. La paradoja es brutal. La misma atención que podría salvar una economía local puede exponerla a saqueos y perder su autonomía. Para retratar esa tensión, imaginemos una escena actual. Un equipo de buscadores anuncia a través de redes sociales que han localizado puntas de lingotes en una barranca protegida por un pequeño pueblo. Al día siguiente llegan curiosos, periodistas y en menos de una semana, individuos armados ofreciendo protección a cambio de porcentaje. La comunidad, dividida entre vender la señal y resistir, se fractura. Algunos claman por la intervención estatal, otros desconfían de las autoridades y prefieren negociar con quienes prometen pago rápido. En el corazón de la discusión late una pregunta ineludible. ¿Quién es dueño del pasado? ¿Quién decide qué hacer con una riqueza que fue tomada en otra época por la violencia? En los archivos judiciales y en los cuadernos de reporteros aparecen incidentes que, despojados de retórica, tienen la crudeza de la modernidad. Denuncias por robo, órdenes de cateo, querellas por apropiación indebida de yacimientos. Muchos de esos expedientes comienzan como cualquier otro proceso penal y terminan en laberintos burocráticos donde la falta de pruebas y la intimidación armada detienen la justicia. Hay, sin embargo, algunos episodios que combinan evidencia documental con la intensidad de la leyenda, y son esos los que sirven para ver cómo la maldición se recicla en pleno siglo XXI.
Un caso ilustrativo ocurrió en los años 90 en una comunidad serrana cuyo nombre se ha resguardado por seguridad. Un trabajador del propio pueblo halló, mientras saneaba un descampado, una caja con monedas coloniales. Al conocerse la noticia llegaron prospectores, geólogos y curiosos. Pronto la oferta de protección se convirtió en exigencia. Documentos locales conservan la denuncia de la familia. Amenazas, visitas nocturnas y una presión que terminó en la desaparición de 2 jóvenes del poblado. La carpeta de investigación recoge declaraciones incompletas, contradicciones y la ausencia de los cuerpos. Las autoridades clasificaron el caso como privado y la investigación se enfrascó en dilaciones. Los vecinos hablaron durante años con la boca cerrada. Para la prensa independiente, la tesis de la maldición, la vieja etiqueta cultural, se mezcló con una conclusión menos romántica. El botín había activado cadenas criminales. En la comunidad, la historia sigue contándose como un aviso. El oro llama a la muerte. Otro episodio, documentado por medios regionales y corroborado por actas municipales, relata cómo una empresa minera, tras obtener concesión legal, descubrió en excavaciones restos de un depósito con piezas de alto valor histórico. El gobierno federal intervino para asegurar el bien cultural. Sin embargo, la protección estatal no impidió que en la zona surgieran grupos armados que exigían participación. Las negociaciones formales se rompieron y, en una noche de disparos, 2 vigilantes municipales cayeron. El proceso judicial tardó años, con audiencias que se suspendían por amenazas y testigos que cambiaban sus declaraciones. Al final, la explotación comercial siguió de manera parcial, pero el tejido social quedó hecho jirones, familias desplazadas, becas que no llegaron y la persistente sensación de que la historia había sido arrebatada otra vez. La prensa internacional recogió casos menos violentos pero igualmente ilustrativos. Arqueólogos extranjeros que, atraídos por la hipótesis de vetas históricas, llegaron con permisos y protocolos. En algunos escenarios, la intervención científica generó beneficios. Museos restauraron piezas, se consolidaron patrimonios y se generó empleo temporal. En otros, la llegada de equipos externos tensó a comunidades que no fueron consultadas adecuadamente. Ese choque cultural alimentó denuncias de neocolonialismo, la lógica de descubrimiento, desde fuera que no respeta derechos locales. En esos relatos, la maldición adquiere un nuevo matiz. No es la tierra la que castiga, sino la historia misma, que castiga a quien intenta apropiarse de pasado y memoria sin retribución. Uno de los episodios más comentados en medios y foros especializados fue la desaparición de un equipo de buscadores, aficionados en la década de 2010. Salieron en camioneta desde una ciudad del norte con equipos de prospección y registros digitales, donde aseguraban tener coordenadas de un hallazgo. Dejaron grabaciones en las que celebraban haber encontrado puntas de lingote. Horas después, las cámaras de sus celulares quedaron en un camino. Las redes sociales publicaron los mensajes interrumpidos y luego el silencio. Las autoridades reportaron la desaparición de las 5 personas. La hipótesis oficial habló de asalto por grupos criminales, pero la comunidad añadió la leyenda. Antes de irse habían bromeado con que las monedas estaban calientes, se notaba. El rumor de la maldición volvió a repuntar en foros, podcasts y documentales, y la historia se convirtió en material de advertencia sobre los peligros de la sierra contemporánea. Los tribunales, cuando intervienen, muestran la dificultad de aplicar la ley en un contexto donde la propiedad del pasado es ambulante. ¿A quién pertenece un conjunto de monedas coloniales encontradas en un predio comunal? ¿Corresponde al Estado, a la comunidad o a quien cavó el hoyo? El Código Penal y la legislación de patrimonio cultural en México tienen normas claras. Bienes de valor histórico suelen ser propiedad federal. Sin embargo, la ejecución de esa norma depende de la capacidad real del Estado de garantizar seguridad y oferta de amenazas. Los mecanismos legales ralentizan la acción. La impunidad, entonces, ofrece espacio a quienes deciden apropiarse de hallazgos vía fuerza bruta o manipulación política. La ausencia de sentencias ejemplares contribuye a la persistencia del problema. Cuando un caso llega a juicio y se resuelve con mediaciones económicas más que con reparación simbólica,
la historia se transforma en moneda de cambio. Comunidades que buscan restitución de patrimonios o compensaciones por daños no siempre consiguen justicia, y cuando la justicia falla, la memoria popular llena el vacío con relatos de maldición y castigo. Es un círculo. Falta de justicia, violencia privada, mito de la maldición que explica la violencia, reforzamiento de conductas de secreto y desconfianza. Pero no todo es desolación. Existen ejemplos donde la intervención combinada de comunidades, investigadores y autoridades dio fruto. Hallazgos que pasaron a museos regionales, fondos que se destinaron a proyectos educativos y acuerdos donde la explotación se convirtió en patrimonio público. En esos casos, la clave fue el diálogo, el reconocimiento de la voz local, la transparencia en los procedimientos y la garantía de seguridad. Cuando la comunidad participa, la narrativa de la maldición pierde fuerza porque la riqueza ya no es tomada por un individuo sino compartida. El pasado reaparece como recurso colectivo y la memoria se rescata sin que ello implique violencia. En este tramo contemporáneo conviene subrayar un punto. La maldición funciona de maneras diferentes según el contexto. En zonas donde el Estado es fuerte y la justicia actúa con celeridad, las historias de muerte súbita tienden a minimizarse porque la resolución material sustituye la explicación mítica. En territorios con presencia débil del Estado, la leyenda prospera y se mezcla con la violencia real para producir un efecto híbrido. El terror, que no es solo de otro mundo, sino también de este. Esa combinación, más que desmentir la existencia del mito, lo transforma para hacerlo operativo en la política del lugar. La montaña no solo guarda metales, guarda preguntas. Cuando la historia de un lugar se escribe con exacciones, con expulsiones, con trabajo forzado, el presente hereda una deuda imposible de saldar. Las historias de tesoros malditos son, en su fondo, una forma de memoria. Condensan en una trama breve siglos de violencia económica y simbólica. Decir que un cofre está maldito es, muchas veces, admitir que su brillo es fruto de una cadena de injusticias que nadie quiso reparar. La maldición actúa, así, como sentencia social. El oro robado a manos de la explotación no puede integrarse a la vida común sin antes responder por su origen. Miradas históricas sobre la extracción permiten leer la maldición en clave material. Desde el siglo XVI, la plata novohispana alimentó circuitos de poder que atravesaron océanos. El metal pagó ejércitos, compró lealtades y sostuvo un orden que se basaba en desigualdad. Las minas funcionaron con mano indígena y más tarde, con obreros rurales sometidos a condiciones durísimas. Esa extracción indiscriminada dejó heridas ecológicas y sociales, suelos degradados, pueblos desplazados, memorias violentadas. Los tesoros enterrados no son excepciones a esa historia. Son fragmentos de ella, objetos que, al reaparecer, ponen al descubierto las deudas no resueltas. La leyenda funciona también como regulador ético. En muchas comunidades, narrar la maldición es advertir: aquel que toma lo que no le pertenece, por bien intencionado que parezca, rompe el tejido comunitario. La distribución del hallazgo es el punto crítico. Si se comparte según normas locales, ayudas al pueblo, reparación de daños, aportes a lo común, el misterio puede perder su filo. Si el descubridor opta por la avaricia individual, la historia desemboca en violencia. En ese sentido, la maldición no es solo castigo sobrenatural, sino mecanismo de presión cultural que busca imponer una ética de restitución. La relación entre la memoria colectiva y las instituciones es tensa. El Estado moderno impone, en la ley, soluciones. La transferencia de piezas históricas a museos, la legalidad de concesiones mineras, el control administrativo de hallazgos. Pero las leyes no siempre satisfacen a las comunidades locales. A menudo, operan desde un centro distante que no comparte la experiencia cotidiana de los pueblos serranos. Esto abre una grieta. El marco jurídico puede convertir la restitución en procedimiento técnico, mientras que la narrativa del lugar reclama justicia simbólica. Cuando la ley llega sin escucha, la maldición se reaviva como discurso de desconfianza.
La persistencia del mito también tiene que ver con la economía de la pobreza. En lugares donde las alternativas de sustento son pocas, la posibilidad de un hallazgo milagroso se vuelve esperanza legítima. Eso explica parte del atractivo de la búsqueda. No es solo codicia lujuriosa, sino deseo de reparación familiar. Sin embargo, la estructura de violencia histórica hace que esa salida sea arriesgada. El oro que parece liberador trae consigo redes de demanda, extorsión y desconfianza que replican, en pequeña escala, las relaciones de saqueo que lo produjeron. Culturalmente, la figura del tesoro maldito cumple funciones narrativas poderosas. Ofrece un conflicto claro, la tentación versus la prudencia, un elenco breve, el hallador, la comunidad, el forastero inescrupuloso, el guardián espiritual, y una moraleja que se actualiza con cada versión. La codicia destruye, la restitución salva. Esa estructura ha hecho que la historia sea reciclada por la literatura popular, por el cine y por documentales. El tesoro maldito se convierte en arquetipo y, al hacerlo, en herramienta de reflexión nacional. La producción cultural no solo explota el misterio, lo resignifica, incorporando el debate sobre la memoria histórica, la desigualdad y la responsabilidad colectiva. Desde la antropología, la maldición es vista como un dispositivo de control social que emerge en contextos donde las instituciones formales son débiles. Narrar que un lugar está maldito desalienta la apropiación individual y puede proteger territorios frente a saqueos. En otras palabras, la leyenda sirve como una especie de derecho consuetudinario. Quien profana, arriesga la condena simbólica, que a menudo es más efectiva que la sanción legal en espacios remotos. Esa función protectora se vuelve más evidente en tiempos contemporáneos, cuando la llegada de capitales externos, legales o ilegales, convierte los hallazgos en objetivos estratégicos. Hay, además, una dimensión estética y emocional en estas historias que no debe subestimarse. El brillo de una moneda antigua, el peso de un lingote en la mano, son experiencias sensoriales que remiten a imágenes de poder y posibilidad. El tesoro es, a la vez, objeto económico y objeto de deseo profundo. Representa el final de la penuria, la posibilidad de un gesto generoso o la tentación de la dominación. La maldición, en esa lectura, contiene una advertencia poética. La riqueza puede ser espejo de la humanidad. Si miras el oro y solo ves a ti mismo, te condenas. Si ves detrás de él la historia de otros, quizás puedas encontrar otra manera. Finalmente, las leyendas de la Sierra Madre nos invitan a reflexionar sobre la historia de la violencia extractiva en un sentido amplio. Los tesoros enterrados son símbolos palpables de sistemas que extrajeron recursos y vidas sin justicia. Recuperarlos sin memoria activa de esos procesos es repetir la violencia. En cambio, incorporarlos a una narrativa que reconozca víctimas y responsabilidades puede transformarlos en herramientas de reparación. Es un desafío político y moral. ¿Cómo convertir un hallazgo que nace de despojo en un recurso que sirva a las comunidades afectadas? Volvamos por un momento al filo de roca donde iniciamos. La campana que sonó en la noche no era advertencia y tampoco llamado triunfante. Era una medida del tiempo que guarda la sierra. Eco de entierros, de rezos, de voces que no se apagaron del todo. Allí, quien escucha, comprende que el brillo no es solo brillo, es mensaje. Y en ese mensaje cabe la posibilidad de que la maldición sea, sobre todo, una forma de memoria que reclama justicia antes que riqueza. La noche vuelve a cerrarse como al principio, pero ya no es la misma noche. Lleva consigo las voces de los que cavaron, las losas donde se clavaron juramentos, y el rumor de manos que contaron monedas a la luz trémula de una vela. En el filo de roca donde iniciamos este viaje, la campana sigue marcando el tiempo de la sierra, y el viento trae ahora una última lección. Los objetos no son inocentes. Una moneda coloniales tiene más que metal. Lleva impresas historias de extracción, cadenas de trabajo forzado, pactos incumplidos y deseos de riqueza que cruzaron océanos. Un lingote olvidado es registro material de un sistema que extrajo riqueza de cuerpos y tierras. Por eso, cuando la historia nos presenta un cofre bajo la tierra, la pregunta que conviene hacerse no es solo quién lo encontrará,
sino a quién debe pertenecer y bajo qué condición. Los relatos que hemos recorrido, Tayopa y sus bocas que se cierran, los bandoleros que escondieron su botín y amarraron guardianes con sangre, los prospector y buscadores modernos que regresaron transformados o no regresaron, nos devuelven siempre al mismo punto. Las riquezas nacidas de la violencia recomponen la sociedad en clave de conflicto. La maldición, entonces, puede leerse de muchas maneras simultáneas. Como castigo sobrenatural, como consecuencia psicológica de la culpa, como explicación simbólica para violencias que la ley no resuelve, y como mecanismo cultural que regula el acceso a bienes de origen dudoso. Si tomamos la maldición como memoria, su utilidad práctica es doble y tosca. Protege y advierte. Protege, porque desalienta apropiaciones individuales en contextos donde la autoridad estatal es débil y donde la codicia de un solo individuo puede desencadenar violencia organizada. Advierte, porque recuerda que una riqueza liberada de su cadena histórica, sin reconocimiento, sin reparación, reproduce las relaciones de despojo que la generaron. Pero también queda la dimensión ética. ¿Cómo transformar un hallazgo que viene de una historia de injusticia en un recurso que respete la memoria de las víctimas y beneficie a los vivos? Las experiencias que combinan diálogo comunitario, intervención estatal respetuosa y salvaguarda del patrimonio han mostrado caminos posibles. Museos regionales que comparten ingresos con los pueblos, proyectos educativos que incluyen la historia de la extracción y la violencia, y arreglos legales que garantizan participación local en la gestión de hallazgos. No son soluciones sencillas, pero son alternativas a la lógica del cofre individual que se lleva todo y deja ruina. En el final, la decisión cae sobre los vivos. Cuando alguien encuentra un cofre, tiene ante sí más que monedas, tiene el pasado concentrado. Entregar parte a la comunidad, documentar el hallazgo, abrirlo a la intervención científica y a la restitución patrimonial son actos que pueden transformar la historia del objeto. Ocultarlo, venderlo en secreto o fortificarlo con violencia es perpetuar la senda antigua. La leyenda de la maldición, con todo su dramatismo, nos recuerda que la historia no se borra con un pico. Permanece y reclama justicia. Antes de despedirnos, vuelvo al borde de la sierra y dejo 3 imágenes finales para seguir pensando. Una vela encendida junto a una cruz de madera, depositada por alguien que devolvió parte del hallazgo a la iglesia y donó el resto para reparar la escuela del pueblo. La vela no anula la violencia del pasado, pero intenta reparar el daño presente. El mapa gastado colgado en la pared de una cantina, con nombres borrosos y señales que ya nadie sabe leer. Los jóvenes lo miran y deciden, no sin disputa, que la riqueza debe servir para becas y no para armas. La boca de una mina, cerrada y señalizada por el INAH, con guardias locales que vigilan la entrada y acompañan a investigadores que trabajan con la comunidad. No es cierre definitivo, pero es un intento de hacer que el pasado se convierta en patrimonio compartido en vez de botín privado. Si alguna vez te acercas a la Sierra Madre con la idea de buscar oro, recuerda que el brillo que ves contiene el reflejo de muchas manos y muchas historias. Pregúntate primero a quién pertenece esa historia y qué deberías hacer para honrarla. La sierra no necesita más buscadores, necesita más memorias que reparen las heridas.